Quienes seguís habitualmente este programa sabéis que nos gusta acercarnos frecuentemente a la historia de los grandes conquistadores. Es el caso de este 49 o más de hoy, que está dedicado a Francisco Pizarro, el hombre desconocido. Bienvenidos amigos a una edición más de 49 o más. Nos acercamos hoy, como les decía, a la historia de uno de esos grandes conquistadores. Alguna vez ha salido, lo recordaréis quienes nos seguís habitualmente, en alguno de los libros que hemos traído ya. En esta ocasión creo que vamos a acercarnos más explícitamente, si cabe, a su figura. Lo hacemos con un buen amigo, Antonio Rubio Muga. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Una semana más, yo creo que era un libro obligado. Bueno, no sabría decir exactamente, pero yo creo que colateralmente nos ha salido en más de un programa y en más de dos. Sí, hablando de América, muchas veces que hemos hablado, además, en varias ocasiones, hablando de América ha salido, como tú dices, colateralmente, pero yo creo que se merecía un libro, ¿no? Y más el libro que traemos hoy, porque uno cuando se pone a ver biografía de Pizarro hay un montón, ahora ya vamos a comentarlo, pero esta última del año, bueno, no es la última, ha salido uno hace un par de años, el año pasado, pero esta del año 2014, de María del Carmen Martín Rubio. ¿Quién es la autora de este libro? María del Carmen Martín Rubio es doctora en Historia de América, es profesora en la universidad aquí en España, es profesora también en la Universidad de Lima, de San Marcos, en la Católica, es profesora también en la Universidad de San Antonio Abad del Cuzco. Yo creo que es una de las grandes especialistas, o la especialista a hoy en día, sobre Pizarro, una vez que ha fallecido el gran, yo creo, especialista sobre Pizarro, que era José Antonio del Busto, que escribió una tremenda biografía suya de Pizarro, en 2 volúmenes, editada por Petroperú. Digo estos datos porque me queda el segundo volumen, que está descatalogado. Si alguien que nos ve le tiene, me le podía regalar. Lo he buscado, le regalé el mío, yo le tuve y le dejé en Perú, y ahora he intentado conseguirle ya después de unos años, y es imposible, completamente descatalogado. Pues yo creo que después de José Antonio del Busto, ella es ahora mismo la número 1, hablando de temas andinos. De hecho también es arqueóloga. Según ella ha encontrado varias tumbas de los últimos incas en la iglesia de los jesuitas de San Pedro, allí en el Cuzco. Y yo creo que su labor en este tema es la número 1 ahora mismo en España. Bueno, le escribe el prólogo, quizá por esto, también alguien importante, que es el cónsul del Perú en Madrid. Sí, Arturo Chipoco, que estudió con José Antonio del Busto precisamente en la Universidad de Lima, y él se pregunta qué significa Pizarro, no solamente para la historia de España, sino para la historia de Perú, de América y de Europa en general. Y él dice que, bueno, que es ese personaje clave, que no llegó allí por casualidad, sino que él hizo posible con su vida todo lo que nos ha llegado después de Pizarro. Yo creo que empezara el prólogo con el cónsul de España en Perú, de Perú en España, perdón, hablando, elogiando a Pizarro, yo creo que desmitifica un poquito pues toda esa imagen oscura, la figura misma de Pizarro, claro, que muchas veces se ha tenido no solamente en Perú, sino también en toda América, y luego vamos a ver también quién fue tal vez uno de los responsables. Sí, bueno, antes de adentrarnos en lo que es el libro en sí, hay a modo de, después de esta introducción o del prólogo, mejor dicho, una introducción con toda una serie de antecedentes, podríamos decir, históricos. Sí, unos profesores aquí de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, Gracia Rubio y Salvador Rojí, nos hablan del contexto económico y cultural de la España del siglo XVI. Siempre cuando estudiamos un personaje histórico conviene enmarcarlo en ese contexto. Y es interesante como ellos hacen evidentemente referencia a que aquellas acciones bélicas que teníamos España, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, hacen referencia también pues, al oro y a la plata que se trajo de América, que tal vez no supimos digerir o encauzar para que después fuéramos abocados a esa decadencia del Imperio Español, que nos llevó a ese déficit comercial, una vez que ya pues, se paró esa traída de oro y de plata. Hay un dato que en algunos libros aparece, pero yo creo que en este también aparece, y es muy significativo porque muchas veces a lo mejor tú te has preguntado, como las personas que nos están viendo, cuánto oro, cuánta plata se trajo de Perú. Pues ellos dan los datos, ¿eh?
Yo soy de los que cree que es imposible saberlo. Pero bueno, no olvidemos que en Sevilla estaba completamente todo registrado, pues en España, desde el año 1500 al 1600, durante esa centuria, llegaron 16.700 toneladas de plata, y de oro llegaron 53 toneladas de oro. 16.700 de plata y 53 de oro, una auténtica barbaridad. Como aquello sirvió en la primera parte del siglo XVI para esa prosperidad de España, y como en esa segunda parte, ya España, en la segunda parte del siglo XVI, compramos, más que vendíamos, y como no fuimos capaces de encauzar o de generar posteriormente pues esa grandeza, continuar con ella, y ahí vino la decadencia punta. Bueno, vamos a adentrarnos ya un poco con lo que es el libro en sí, que lógicamente, pues, para empezar la historia de Pizarro, pues hay que irnos hasta una localidad bien bonita, en este caso, Trujillo. Sí, una encrucijada de caminos al norte de Extremadura. El 5 de enero del año 1232 fue reconquistada por Fernando III el Santo, bajo el amparo de la Virgen de la Victoria. Un lugar donde fue encrucijada, como hemos dicho, donde se asentaron los pueblos visigodos, los romanos, los musulmanes, todos los que pasaban por allí, y es ahí donde se enmarcan los orígenes de Francisco Pizarro. Es curioso, como tenemos la partida de bautismo, bautizado en la iglesia de San Miguel, como, tenemos ese dato, pero no es la fecha exacta de su nacimiento. Según uno de los cronistas, cuando Pizarro, según Cieza de León, que es una bella crónica sobre la conquista del Perú, cuando Pizarro es asesinado el día 26 de abril, él tenía, del 26 de junio, perdón, del año 1541, tenía 63 años, por lo cual ponen su fecha en torno a ese 26 de abril del año 1478, según Cieza de León. Vamos a dejarlo en ese año, en general no se sabe muy bien. Es curioso cómo fue hijo de una relación ilegítima que no duró mucho, porque su padre no tenía nada que ver del mismo linaje que su madre. Don Gonzalo Pizarro el Largo era un caballero que había compartido luchas con los reyes de España en la guerra de Granada, ayudó a los monarcas castellanos a la reconquista, incluso murió en un combate en la guerra de Navarra en el año 1521, entre 1521 y 1522. Pues era hijo de este personaje, de don Gonzalo Pizarro el Largo, y doña Francisca González, que era hija de unos campesinos llamada La Ropera, porque su familia se dedicaba pues a arreglar y vender ropa. Su madre había quedado huérfana, entonces ella pasó a trabajar en un convento que había, criada en un convento que había en Trujillo, el convento de San Francisco el Real. Allí el padre de Pizarro tenía una tía, Beatriz, y allí se conocieron. Su madre quedó embarazada, pero al ser de un linaje pobre campesino, pues rápidamente se desligó de ella y ella fue expulsada del convento, con lo cual se tuvo que marchar a los arrabales, a la calle Tintoreros de Trujillo, al número 26, y es allí donde nació Pizarro, ya como hemos dicho, probablemente en el año 1478. Y se conmemora en una especie de casa-museo que hay ahí actualmente. Una casa-museo en el cual pues estuvo viviendo, pero luego su madre contrajo segundas nupcias, o primeras, y marchó a vivir a Castilleja del Campo, a 20 kilómetros de Sevilla. Ahí tenemos la casa-museo, muy curioso. Y como decía al principio, tal vez ha habido una leyenda negra también en torno a Pizarro, provocada por López de Gómara, con el afán de realzar la figura de Hernán Cortés, el otro gran conquistador que hemos hablado aquí de él, pues como que quedó en un segundo plano a Pizarro y decía que era simplemente un criador de cerdos. No era así, no era en ningún momento, tenemos datos, poco sabemos de su infancia, pero sí que ese dato no existió porque cuando él tenía en torno a 7 años, su abuelo paterno le acogió de manera secreta y se hizo cargo de él. A pesar de vivir con su madre de manera pobre, él siempre tenía, dice la autora, esa clara vocación militar como su padre y estaba llamado a grandes logros. Bueno, vamos a saltar, vamos mal de tiempo, y hay mucha historia que contar, ¿no? Bueno, vamos ya a ese momento directamente en el que, digamos, enlazamos a Pizarro con lo que podíamos llamar el Nuevo Mundo, ¿no? Y con un viaje importantísimo.
Nos situamos en el año 502, Pizarro tenía entonces 24 años aproximadamente, ya había combatido, había aprendido las tácticas de combate del gran capitán en las guerras de Italia y se enrola con su paisano, cerquita, Nicolás d'Obando, cerquita de Trujillo, para llegar a la Española y empezar su andadura americana. Con 24 años parte de aquí de España, ya solamente volvería un par de veces, pero allí iba a desarrollar toda su vida militar y de conquista allí, en América. Es importante como la isla de la Española había supuesto, gracias al buen hacer de los gobernantes, pues un desarrollo de esa isla basada en la minería, basada en la caña de azúcar y basada también en la, aquí el autor lo llama, en la política fundacional. Se fundaron 17 ciudades. Pizarro comienza sus primeras escaramuzas con 24 años, empieza a pacificar, empieza también a participar en otra serie de conquistas y al final pues se va haciendo un lugar allí en América y es una persona próspera, donde pues va teniendo su terreno, su propio terreno, va haciendo su, podríamos decir, su economía y llega un momento en el cual es una de las personas más destacadas en esa isla la Española. Y él siempre tenía un afán de seguir explorando, seguir conquistando, y ha oído hablar de los mares del sur de un famoso reino llamado el Virú, y él no dejaba en su empeño de ver qué había allí. Qué había allí. Había que llegar. Había que llegar. Lo único que sí, necesitaba socios, necesitaba colaboradores para llegar. Y entonces aquí entra en juego, yo creo que un personaje clave en la vida de Pizarro y en la vida del descubrimiento o de la conquista del Perú, que va a ser Diego de Almagro. Diego de Almagro, efectivamente. Diego de Almagro, que tampoco sabemos la fecha exacta de su nacimiento, se cree que se fue entre el año 1475, 1480, con lo cual de la misma edad prácticamente, de Bolaños de Calatrava, pero él en su testamento dice que era de Almagro, con lo cual pues bueno, tampoco se sabe cierto el lugar, pero bueno, lo de menos. Entonces ahí él había estado, tuvo que huir de su población a Sevilla y un poquito después que él, unos años después, en el año 1514, se enroló en una aventura, también la aventura americana, con la armada de Pedrarias Dávila, también uno de los generales importantes en aquella época. Y allí pues él se encuentra con Pizarro y decide crear algo muy importante que va a marcar la vida de los dos, que es la Compañía de Levante. De Levante. La van a formar ellos y también Luque, y muy importante, Hernando de Luque. Entonces son amigos, ellos ya se conocían de la Española, Almagro y Pizarro, y van a decidir pues reunir dinero, su capital, ponerlo a... que son muy curiosos porque arriesgaron absolutamente todo. Pizarro se iba a encargar directamente de llevar a cabo pues todo lo que es ser el capitán de aquel ejército que ellos montaron. Almagro iba a ser el responsable de abastecer los buques, de un poco la intendencia. Y Hernando de Luque iba a ser el responsable, que era contramaestre con ellos, de conseguir los permisos. No pensemos que aquí cada uno llegaba y ahora yo me dedico a conquistar, no, permisos por determinados tiempos, en 6 meses en el primer caso, y también entre ellos iban luego a repartir pues toda la ganancia. Pero mira por dónde también entraría en juego el entonces gobernador de Panamá, que también quería. Entonces, para que pudieran obtener los permisos, él participó también en esta Compañía de Levante al principio, con una condición, que él no iba a aportar. Si querían que tramitaran los permisos, él no aportaría, pero luego al final de los beneficios se le iba a descontar. Y así, pues un día 24 de noviembre del año 1524, Francisco Pizarro se halla en la puerta... la aventura hacia el famoso Virú. Hacia el famoso Virú, en el año 24. Habían pasado 22 años desde que llegó a América. No pensemos que esto fue llegar y ya está. Como suele decir, besar el santo, no. 22 años de conquistas, de luchas, de establecerse, hemos dicho en Panamá, de manera estable y con cierto prestigio, a arriesgar todo. Y empiezan, ¿y qué es lo más cercano? Pues empiezan a explorar las costas de Colombia. Allí no dejan de tener problemas, evidentemente era un mundo completamente desconocido para ellos. Exploran Estamos en el Mar del Sur. En el Mar del Sur, efectivamente, empiezan a explorar Colombia a pie, las primeras escaramuzas con los indígenas, Almagro se regresa a Panamá, él se queda solo, pasan años, nos situamos en febrero del año 27, donde la Compañía de Levante se va a disolver porque el entonces gobernador parece ser que no quiere continuar, pero varias quejas, y llega un momento, yo creo que es importante,
que a todos nos suena, que es los famosos de la Isla del Gallo, ¿no? El motín de la Isla del Gallo. Entonces, aquellos expedicionarios no acallaban sus quejas, y hay un momento en el cual Almagro iba y venía a Panamá a por refuerzos, y Pizarro, pues un momento que se encuentra con 13 personas solos en la Isla del Gallo. Entonces, aquellos hombres deciden amotinarse, y es la famosa arenga que ha pasado a la historia, que hemos hablado alguna vez, donde Pizarro los llama a la playa, a la arena de la playa, y los dice: esta es la parte de la muerte, trazando una línea en la arena, de los trabajos de los hombres, de la desnudez, de los aguaceros y desamparo, la otra del gusto. Por esta se va a Panamá a ser pobre, se regresaba, por aquella a salir al Virú a ser rico. Escoja el que fuera buen castellano lo que más bien le estuviere. Parece ser que aquello no fue así, pero es cierto que después, a la hora de repartir, se abren los actas, en las actas se habla de aquellos 13 personas que hicieron un acto de valentía de no regresar a Panamá, sino a pesar de todo, continuar hacia adelante. Sin embargo, es aquí cuando va a haber, lo que hay es un regreso a España de Pizarro. Regreso a España porque ya tienen que arriesgar todo. Habían empezado en el 24, 22 años después de llegar, nos situamos a mediados de enero del año 29, casi 5 años después de empezar las escaramuzas, en esa búsqueda, y ya tienen que arriesgar todo. Y ya necesitan un permiso del emperador Carlos V. Pizarro viaja a Sevilla, de Sevilla viene a Toledo. El rey le va a dar las capitulaciones de Toledo, que lo llaman, firmadas el 26 de julio del año 1529 desde Barcelona, pero son estas capitulaciones las que al final le dan permiso definitivo para que Pizarro regrese otra vez a Panamá, de ahí a Perú, y de una manera definitiva ya comience la auténtica aventura de adentrarse en ese gran imperio que les estaba esperando. Y es ahí cuando llegamos a un momento, pues sí, quizá yo creo que fundamental en todo lo que es la historia del propio Pizarro, ¿no? Que es la llegada a ese imperio y el acercamiento a los incas, a lo que suponen los incas. Nos situamos ahora ya en enero Estamos del año... más allá del 1531. Enero del 31, ahí estamos. Este dato es muy importante. José Antonio del Busto, que hablaba antes del fallecido, el gran historiador de Pizarro, habla de la importancia de los caballos en la conquista del imperio del Tahuantinsuyo, y él habla de 37 caballos y 180 personas. Con eso nos adentramos a conquistar por Túmbez, por el norte de Perú, ese imperio Tahuantinsuyo que tenemos ahí. Realizan las primeras exploraciones. Mira por dónde, en mayo del 503, había pasado un año y pico, se dan cuenta de que Atahualpa, hijo del famoso inca Huayna Cápac, que había fallecido, se dirigía hacia Cajamarca para luchar con su hermano Huáscar. Los dos hijos de Huayna Cápac, Atahualpa y Huáscar, una guerra civil. El imperio del Tahuantinsuyo había empezado en el siglo XIII, con Manco Cápac. Esto es muy curioso, algún día hablaremos de la cosmovisión andina, de cómo para ellos el mundo es destruido y surge del lago Titicaca. Y ahí surge con el primer gran inca, Manco Cápac, con Mamaoyo, su hermana, y de ahí surge una nueva civilización. Pero bueno, eso es otro tema. Ese es otro tema, eso para hablaremos. otro libro. Entonces, ellos comienzan a expandirse. Y fue el noveno inca, Yupanqui Pachacuti, el que llevó al imperio a su máximo esplendor. Cuando llegamos nosotros, cuando llega Pizarro en el 1532, el imperio incaico, que se había extendido, había sido el mayor de toda América del Sur, se había extendido por Bolivia, por Chile, había llegado hasta Argentina, Ecuador, todo Perú, pues no gozaba de su mayor esplendor. Aprovechando de eso y aprovechando de la guerra interna, pues es ahí cuando Pizarro va a empezar esa conquista, y gracias a eso va a lograr hacerse con el imperio. Por situarnos un poco desde un punto de vista geográfico, si quieres, incluso estamos en Cajamarca, aquí es donde va a empezar, o donde va a tener lugar esa, podríamos decir, conquista, con su batalla correspondiente. Sí. Atahualpa, sabía que habían llegado los españoles. No eran viracochas eran dioses. Ellos nunca habían visto un caballo, pensaban que eran centauros, pero tampoco eran dioses. Eran pocos hombres, hemos dicho, 37 caballos y 180 hombres. El ejército de Atahualpa eran de miles de soldados, con lo cual Atahualpa pues no le dio al principio mucha importancia. Se encontraba en Cajamarca. Cajamarca está en lo que llaman Cerjas de Selva, bueno, más o menos en el centro del Perú, un poquito al norte. Y entonces ahí estaba Atahualpa, tenía su capital,
y había unos famosos baños, los baños de Putumarca. Él, Atahualpa, había oído hablar de Pizarro, pero bueno, no le daba mucha importancia, y es cierto que Pizarro, por cada sitio que pasaba, iba conquistando todo aquello. Entonces, Pizarro, al final, pues decide atacar el imperio inca, haciéndose ir al encuentro de Atahualpa. Manda unos emisarios, Atahualpa lo recibe en esos famosos baños, y decide encontrarse en Cajamarca, en la capital. Los baños estaban a 6 kilómetros. Entonces allí Pizarro va a hacer, no lo habíamos olvidado que él había estudiado con el gran capitán sus tácticas de guerra, pues apoderarse del Inca en la plaza. Entonces, de manera muy estudiada, colocó a sus caballos en las esquinas de las plazas, esperando a que llegara el Inca, que iba portado con sus sirvientes en una litera. Una vez que entran en la plaza, él había colocado, ya digo de manera estratégica, y cascabeles en los caballos. El ruido que desencadenaron tanto los caballos, las herraduras en las piedras de la plaza, los cascabeles, asustaron a los incas, a los soldados. Muchos de ellos huyeron, se cayó una pared encima de ellos, mató a muchos, y gracias a eso, y también a las armas de fuego, capturaron al Atahualpa. Por cada español se calcula que había 50 soldados incas, pero Pizarro dijo: no hay miedo, pues nosotros tenemos a Dios y a su bendita madre, que serán nuestra mejor ayuda. Y gracias a eso, pues consiguieron capturar a Atahualpa. Y también otro momento, yo creo, muy importante para la historia, que es el rescate de Atahualpa en aquella famosa habitación del rescate, habitación que así del se rescate. conoce hoy todavía se puede visitar. ¿Sí? Ahí tienes los restos de aquello que se conoce como la habitación del rescate. Pues en media hora capturaron al Inca. El Inca, pues bueno, cenaron con él aquel día, todo parece muy amigable, y él pidió que le liberasen. ¿A cambio de qué? Dice Pizarro, se puso de pie el Inca y levantó su mano en esa habitación que hemos visto: te daré, si me liberas, una habitación completamente llena de oro y 2 de plata. Aquello empezó a llegar de todo el imperio, empezaron a llegar, hablan de Coricancha, uno de los templos del Cuzco, que hoy en día se puede visitar, es una iglesia, pues un convento, pues los muros hablan de que estaban completamente forrados, como alicatados de oro. El templo, efectivamente, tenemos el templo de Coricancha, que ellos nos llaman el muro de los incas, la parte de abajo, y de arriba de los incapaces. Porque los muros incas nunca se cayeron, es muy curioso. Pues empiezan a recaudar el oro, la plata llega, incluso el 17 de junio de 1533, unos meses después de estar Atahualpa preso, funden todo el oro, se reparten, guardan una quinta parte para corona, pero poco después, al mes siguiente, en julio, el 25 de julio de 1533, Atahualpa va a ser ejecutado. Inés Muñoz, los incas no conocían ni la rueda, los incas no conocían la escritura, los incas no tenían caballos, y uno se pregunta cómo pudieron expandirse a través de hacer ese gran imperio por toda América. Increíble. Increíble. Entonces los cronistas españoles, en todo momento iban cronistas, una de ellas era Inés Muñoz, y anotó en su diario: 26 de julio, sorpresa, incertidumbre, terror. Francisco Pizarro ordena la muerte de Atahualpa después de un juicio rápido. Se le acusa de fratricidio por haber ordenado la muerte de Huáscar, idolatría, poligamia y conspiración contra los españoles. Atahualpa es ejecutado y empieza una guerra. Los incas quieren poner un nuevo inca para unificar y para volver otra vez a hacerse con el imperio. Y ahí empieza, yo creo, una guerra importante entre los españoles, entre Almagro, las tropas de Almagro y las tropas de Pizarro. No tenemos tiempo para más, Antonio. Se nos ha acabado el tiempo, ya sé que nos quedaría llegar a tu querida Lima, ¿no? Sí. Que sería un poco el final, ¿no? Y la batalla de Salinas, bueno, Lima la llaman la ciudad de los reyes, iba a ser fundada el 6 de enero, se fundó el 18 de enero del año 1535, en el Valle del Rímac, el río Hablador, que conoces tú también, y bueno, en una batalla de Salinas es capturado Almagro, es ejecutado por Pizarro, un hijo que tuvo Almagro en Panamá, que se llama Diego Almagro el Mozo, juró vengar a su padre y fue capaz en una batalla de ganar y matar a Pizarro en su casa el 16 de junio del año 1541, Pizarro, en lo que hoy en día es la casa del presidente de la República Peruana, en el lugar donde estaba, en la misma plaza de armas de Lima, fue ejecutado.
el gobierno español tuvo que poner cartas en el asunto y hablamos de la famosa batalla también de Chulpas y cómo empezó luego una nueva etapa en Perú, que fue la del virreinato del Perú. Una anécdota simplemente, el primer virrey del Perú, su casa enfrente de la casa donde nació Santa Teresa de Ávila, y uno de los virreyes del Perú, Francisco I, virrey del Perú, nacido en Oropesa. Si alguna vez alguno va al parador de Oropesa, en las escaleras que suben a la cafetería arriba hay una placa que lo recuerda. Empezó un nuevo virreinato que sirvió para dar auge no solamente a Perú, sino a América y también a toda España. Fue un intercambio importante de culturas que sirvió para poner las bases de la cuna de la civilización de Europa, dice el autor al final de su libro. Lo dejamos aquí, Antonio, no tenemos tiempo para más. Es el tiempo que le hemos dedicado a este hombre, a este gran conquistador, a esta figura probablemente desconocida, ¿no?, que es la de Francisco Pizarro. Terminamos el programa con un texto de este libro que ha escogido Antonio. Cuzco significa el ombligo del mundo. Todas las civilizaciones, si uno va a Roma, también en el Foro Romano está la piedra del centro del mundo, ellos también tienen su centro del mundo y es una descripción que hace uno de los cronistas, Pedro Sancho de la Hoz, describe así la ciudad del Cuzco. La ciudad del Cuzco, por ser la principal de todas donde tenían su residencia los señores, es tan grande y tan hermosa que sería digna de verse aún en España, y toda llena de palacios de señores, porque en ella no vive gente pobre, y cada señor labra en ella su casa, y asimismo todos los caciques, aunque esos no habitaban en ella de continuo. La mayor parte de estas casas son de piedra, y las otras tienen la mitad de la fachada de piedra. Hay muchas casas de adobe, y están hechas con muy buen orden, hechas calles en forma de cruz, muy derechas, todas empedradas, y por medio de cada una va un caño de agua revestido de piedra. La falta que tienen es el ser angostas, porque de un lado del caño solo puede andar un hombre a caballo y otro del otro lado. Está colocada esta ciudad en lo alto de un monte, y muchas casas hay en la ladera, y otras abajo en el llano. La plaza es cuadrada, y en su mayor parte llana y empedrada de guijas. Alrededor de ella hay 4 casas de señores, que son las principales de la ciudad, pintadas y labradas de piedra, y la mejor de ellas es la casa del Guaynacaba, cacique viejo, y la puerta es de mármol blanco y encalado, y de otros colores, y tiene otros edificios de azoteas muy dignos de verse. Hay en la ciudad otros muchos aposentos y grandezas. Pasan por ambos lados 2 ríos, que nacen una legua más arriba del Cuzco, y desde allí hasta que llegan a la ciudad, y 2 leguas más abajo, todos van enlosados para que el agua corra limpia y clara, y aunque crezca, no se desborde. Tiene sus puentes por donde se entra a la ciudad.